y luego vamos a entrar a la clase. Así que bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos permites de poder estar una vez más en esta clase, amado Dios, que tú nos permites poder reunirnos con mis hermanos a través de este medio de Zoom y podemos, Padre, estudiar estos capítulos tan maravillosos, Señor, y tan reveladores, Padre, del Apocalipsis, Señor, donde podemos ver muchísimas cosas pasando, amado Dios. Y ahora que estudiamos el capítulo 17, te rogamos, Espíritu Santo, que tú seas nuestro guía, que tú seas el que nos revele lo que nos quieres decir a través de este capítulo, Señor. Queremos entender tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el que inspiró esta escritura, tú eres el que le dio la revelación al apóstol Juan. Queremos que también tú nos reveles en esta noche, Señor, en esta tarde, en este momento, a cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, lo que tiene tu palabra para nosotros y poder comprenderla, Señor. Queremos no solamente informarnos, sino queremos, Padre, a través de todo ello, poder conocerte mejor y poder servirte de la manera que tú mereces, Señor. Poder conocer, Padre, los juicios que vienen, Padre, y la manera que nosotros debemos de servirte en estos días, amado Dios. Si hay alguna necesidad en mis hermanos, Padre, sea de enfermedad, sea de cualquier tipo, Señor, por lo cual no pueda concentrarse en la clase, te rogamos que tú puedas traer, Señor, la respuesta a esa petición, Señor, para que mi hermano pueda deleitarse en la clase, amado Dios. Tu Espíritu Santo pueda revelarle a su corazón, a su mente y a todo su ser tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quita toda palabra vana de mis labios y que pueda fluir palabras que adoren y bendigan tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así es que, hermanos, estamos ya avanzando, ya estamos muy adelante. Estamos en el capítulo 17 de Apocalipsis y queremos de que puedan abrir sus Biblias y vamos a darle lectura a Apocalipsis 17. Entonces dice así Apocalipsis capítulo 17, el título es Condenación de la gran ramera. Y dice aquí la escritura, déjeme ver si hay alguien más conectado que quiera entrar. Ok, dice aquí la escritura, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, antes para que pueda entender esto, déjeme explicar el verso 1. Se recuerda que el video que vimos la vez pasada y la explicación que dimos de que estos 7 ángeles salieron del templo y cuando estaban del lado de afuera, la voz adentro del templo, que es del Señor, les habló diciendo que derramaran esas copas de ira que cada uno de ellos tenía. Y entonces cada uno fue derramando. El primero dice, derramó su copa y esto fue el juicio, y empieza a explicar uno por uno. Y cuando llega al último, entonces dice, aquí hace una pausa. En el capítulo 16 vimos que todo se hizo en una manera ordenada, el primero, el segundo, el tercero, pero no da los detalles que pasó en medio, porque no es un detalle pequeño, son detalles grandes, por eso no se detiene y nos explica todo para que no nos confundamos nosotros, sino que da primero la secuencia y ahora en el capítulo 17 lo aparta para explicar uno de los detalles que pasó. Y entonces aquí vemos en el verso 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Fíjese bien, nos está explicando. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Verso 14. Pelearán, y esta es una gran clave, este verso, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que primero aquí nos dio la revelación de una bestia, de una mujer sentada sobre la bestia, y la bestia nos describe que cuántas cabezas tenía y tenía cuernos, y luego nos explica los cuernos significan reyes, las cabezas significan esto, la mujer significa, no es una mujer, sino que nos dice es una gran ciudad. Y así que
el ángel que le está diciendo esto al apóstol Juan no solamente le muestra la visión, sino que le explica todo lo que él está viendo. Así que vamos a entrar a las notas y déjeme poner la pantalla para que podamos ver muchas cosas, ya que hay mucho de qué hablar y es mucho mejor con la pantalla para que podamos entender mejor lo que vamos a ver. Así que entonces, como ya dijimos antes, ya vimos el librito de los 7 sellos y se empezó a abrir cada uno de los sellos. Al llegar al 7º sello, llegamos a las 7 trompetas y al llegar a la 7ª trompeta llegamos a las 7 copas de ira. Así que es una secuencia todo esto y luego hablamos ya de todo lo que estaba pasando de las copas y entonces nos vamos a, déjenme buscar al capítulo 17 de Babilonia. Entonces vamos a las notas. En las notas estamos en la página número 7. Página número 7, donde dice capítulo 17. Dice misterio babilónico o misterio Babilonia la Grande. En Apocalipsis 16, 19 se anuncia el juicio de Babilonia, pero nada más se anuncia, no se dice nada, porque en el 17 se dan todos los detalles. También en Apocalipsis 14, 8, aquí se da más detalle en el capítulo 17, del verso 1 al 6. Juan la ve como una mujer ramera sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos. Y verso 3, indicando que la mujer ha existido a través de las edades. Y vemos el contraste entre la mujer del capítulo 12 y la de aquí, la mujer del capítulo 17. Se recuerda que cuando hablamos de la mujer del capítulo 12, estábamos identificando quién era esta mujer. Y ahora vemos ahí en el capítulo 12 aparece una mujer con una corona en su cabeza y un dragón enfrente que quiere, la mujer estaba embarazada y el dragón le quiere arrebatar al niño y no lo puede hacer. Luego el dragón persigue a la mujer. Ahora vemos en el capítulo 17 una mujer, pero es diferente. No está, el dragón no está para hacerle daño, sino que esta mujer está montada encima del dragón, del mismo dragón que vimos en el capítulo 12. Entonces vamos a ver el contraste entre estas dos imágenes o estas dos mujeres y estas dos visiones. Si no lo puede ver bien, a la imagen me dice para poder cambiarla de posición. Entonces dice número 1. La mujer del capítulo 12 representa a Israel y también en parte representa a la iglesia. Pero aquí en el capítulo 17 representa a la iglesia falsa. Número 2. Las dos mujeres producen hijos. Aquella del capítulo 12 a Cristo y a los cristianos. Esta del capítulo 17 es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. O sea, son un contraste muy diferente que tienen estas dos visiones, estas dos mujeres. Número 3. Aquella mujer del capítulo 12 vestida de sol del cielo está
Esta que está en el capítulo 17 está de púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, cosas que perecen, como lo dice el verso 4. Punto número 4. Las dos tienen posición de poder. Estas dos mujeres tienen posición de poder. La del capítulo 12 tiene la luna bajo sus pies y la corona de 12 estrellas. Esta del capítulo 17 está sentada sobre una bestia de 7 cabezas. Fíjese bien, hay mucha diferencia. Número 5. La primera del capítulo 12 es santa, virtuosa. La segunda del capítulo 17 es ramera y madre de rameras. Número 6. Aquella del capítulo 12 es odiada por los reyes del mundo. Esta del capítulo 17 está amada por todo el mundo. Punto número 7. Aquella del capítulo 12 la sostenía o estaba sostenida en alas de águila. Esta del capítulo 17 está por el poder de la bestia. Punto número 8. Una va a la Nueva Jerusalén. La del capítulo 12 va a la Nueva Jerusalén. Y la del capítulo 17 cae bajo el juicio de Dios. Una nota, dice aquí en nuestra página número 7, prostitución espiritualmente es idolatría, a cualquier sistema, rito o adoración que toma el lugar de Dios. Ahora vamos, entonces ya vimos primero, antes de entrar a explicar lo que es esta mujer del capítulo 17, vimos el contraste en la mujer del capítulo 12 para que podamos entender que cuando hablemos de esta mujer del capítulo 17 no tiene nada que ver con la del capítulo 12. Son completamente diferentes y según lo que leímos en cada verso, vimos muchas diferencias de estas dos mujeres. No tienen nada de parecido, o mejor dicho, no son la misma mujer. Entonces, para comprender el juicio de Babilonia la Grande o la ramera, vamos a estudiar un poquito la historia de Babilonia. Y la historia de Babilonia comienza después del diluvio. Cam, hijo de Noé, vino bajo maldición por su maldad. Génesis 9, 22 al 26. Su hijo fue Cus, el negro, así le llamaban, y muchos saben que de aquí viene la raza de los morenitos. Y su nieto Nimrod, que significa nosotros nos rebelamos. Génesis 10 del 8 al 10. Su rebelión lo llevó a construir una torre y le llamaron la Torre de Babel. Génesis 11 del 2 al 4, que muchos piensan que esa torre era como un observatorio astrológico, pero eso nada más es nada más son suposiciones. Entonces vemos que de la descendencia de Noé, esto de la Gran Babilonia o la historia de Babilonia se remonta hasta el principio, pero no al principio de Adán y Eva, porque usted sabe que después de Adán y Eva surgieron varias generaciones y vino el diluvio, y después del diluvio empezó como toda la creación del ser humano empezó como de cero. Y entonces por eso nos remontamos al diluvio, no antes del diluvio, porque es muy diferente. Entonces, si nos vamos a lo que pasó a los que quedaron después del diluvio, encontramos que Noé y sus hijos quedaron. Noé iba en el arca
eh, que no se hundió cuando vino el diluvio. Dios lo guardó con su familia y Noé tenía 3 hijos que entraron con él en el arca. Estos hijos eran casados, no eran unos bebitos. Y les hago esa aclaración porque en una película que salió de Noé, la última creo que fue, ahí sacan que los hijos de Noé, algunos todavía no estaban casados, pero la Biblia dice claramente que Noé entró al arca con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas, con sus 3 esposas. Los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Entonces, la descendencia de Sem, ahí vienen todos los israelitas. Por eso le dicen a los israelitas, a los judíos, le dicen semitas, porque vienen de Sem. Y cuando se habla de antisemita, quiere decir que es en contra de los israelitas, pero se le usa ese término porque vienen de Sem. Entonces la descendencia de Sem está Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Arán, y de ahí por alguno de ellos viene los elamitas, vienen los asirios, viene también Siria, viene Turquía, y también por ahí de ellos vienen los caldeos, y de los caldeos surge Ur de los caldeos, y de ahí, desde ese lugar, sale Abraham, y desde ese lugar de Abraham viene la descendencia de Isaac, y de Isaac viene Israel, los judíos. Eso nada más es para que ustedes tengan un resumen muy breve de cómo vienen las generaciones, pero estamos estudiando a Babilonia, y así que comienza después del diluvio. Cam, hijo de Noé, vino bajo maldición por su maldad. Noé bendice a Sem, pero a Cam lo maldice, y de Cam, la descendencia de Cam, viene Nimrod, vienen los filisteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, pero Nimrod es de donde viene la torre de Babel, y aquí es donde empieza la Babilonia, donde empiezan a rebelarse desde la descendencia de Cam, desde la descendencia de Nimrod, que son los mismos. Babel significa puerta del cielo. Cuando estaban haciendo la torre de Babel, su significado original significaba puerta del cielo, que nos enseña que fue una nueva religión que trataron de poner en ese entonces. Esta gran apostasía se describe en Romanos 1, capítulo 1, verso 21, verso 23, 21 al 23 y luego verso 28. Dios intervino aquí en la Torre de Babel, y cuando Dios intervino, Babel llegó a significar confusión. Entonces llegó a significar Babel confusión, porque Dios fue cuando confundió toda la lengua de ellos, y cada uno empezó a hablar en diferentes lenguas, y como no se pudieron entender, se tuvieron que separar. Pero su propósito era construir la Torre de Babel, y ya usted se sabe toda la historia de ellos. Entonces, esta gran apostasía se describe en Romanos 1:21, que dice que no quisieron servir a Dios, sino que se hicieron imágenes de cuadrúpedos, y usted puede leer ese pasaje de Romanos. Cuando Dios intervino en la Torre de Babel, Babel llegó a significar confusión. Punto número 3. Durante este periodo se originaron muchos de los dioses de la mitología griega y romana.
Usted conoce, si usted ha leído la historia y ha visto las películas, los dioses griegos, los dioses romanos, pues desde ahí vienen desde desde ese entonces, por decirlo así. Luego llegamos a la página número 8. Página número 8. Dice punto número 4. Aún Taré, padre de Abraham, servía a dioses extraños. Así lo dice Josué 24, 2. Por eso Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, porque ahí eran idólatras. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No sé si se recuerda de esto. Todas estas religiones practicaban actos sexuales pervertidos. Estos se practicaban en estas religiones que salían desde ese entonces. Y dice, como parte del ritual, y a Israel se le prohibió tocar cosas babilónicas. Fue en el caso, podemos ver el caso de Acán, Josué 7:21. O sea que esta religión babilónica y esta adoración que hacían los babilonios a imágenes y toda la perversión que habían ahí, habían orgías, habían infinidad de cosas. Cuando Dios le da la tierra prometida a los israelitas a través de Josué y empiezan a conquistar, Dios les prohíbe tomar cosas babilónicas. Pero tenemos el caso de Acán en Josué capítulo 7:21, que ellos agarran algunas cosas babilónicas y Dios maldice al pueblo por eso y empieza a haber una peste y empiezan a preguntarle a Dios por qué hay la peste y se dieron cuenta que Acán había cometido pecado, había tomado prendas babilónicas. Punto número, así que Babilonia viene desde mucho, mucho antes. Punto número 6. Misterio. Babilonia representa pues la suma total de las religiones falsas sobre la tierra. Es el sustituto satánico e imitación del cristianismo verdadero. Entonces, cuando llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, se le viene el juicio sobre Babilonia, pero está hablando de todo lo que ha hecho Babilonia desde que empezó, desde el tiempo de Nimrod. Entonces ellos empezaron a tener estas prácticas paganas, a adorar imágenes, a tener orgías, a hacer una infinidad de cosas, sus propias fiestas, y eso se fue imponiendo a través de los tiempos, hasta hoy día. Se practican muchas cosas babilónicas y ahí, para ahí vamos. Entonces, en el capítulo 17, la Babilonia representa la suma total de la religión falsa sobre la tierra. Ahora vamos a ver cuáles son las prácticas babilónicas en la iglesia. Y aquí estamos hablando mayormente de la iglesia romana, pero que ha sido adoptado por muchas iglesias evangélicas cristianas. Entonces, prácticas babilónicas en la iglesia. Punto número 1. La Roma pagana a través de Constantino introdujo las fiestas paganas. No sé si ustedes tomaron con nosotros la historia de la iglesia, pero antes de esta clase del Apocalipsis dimos la historia de la iglesia y hablamos de Constantino, el emperador Constantino, y cómo quiso convertir a todo mundo a cristiano. Y cuando pasó esto, entonces esa Roma pagana a través de Constantino introdujo las fiestas paganas dentro de las fiestas cristianas, por decirlo así.
Y a la fiesta de Saturnalia le pusieron Navidad. Y a la fiesta de veraniega de Ishtar, que así se llama la diosa Ishtar, le puso Easter, que es la Semana Santa. Y le nombró la resurrección de Jesús. Y las prácticas paganas de esos festivos siguen aún en nuestros días. Entonces le nombraron Navidad y le nombraron Easter, pero las prácticas son las mismas. ¿Cuáles son las prácticas? Son las borracheras, las dádivas de regalos y las fiestas depravadas. Y si usted se va a cualquier, yo quise utilizar, si usted ve esta imagen, quise utilizar National Geographic, porque usted se da cuenta de que National Geographic no podemos decir que es cristiana o que de alguna religión, sino que nada más trata de poner historia. Y si usted estudia los orígenes de la Navidad, aquí le puse esta imagen que dice las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, dice, influyeron en la creación de la Navidad que celebramos actualmente. En pocas palabras, a la fiesta de Saturno la cambiaron por Navidad. Y esto lo explica más, da toda la historia aquí en National Geographic, pero nada más quise ponerle una porción para que vea que esto no es de que lo estamos diciendo porque lo escuchamos de alguien, sino porque la historia lo cuenta. Te explicamos la historia de la celebración más famosa del año, dice National Geographic. Así que una de las prácticas babilónicas de la iglesia babilónica y de las fiestas de Babilonia es la fiesta Saturnalia, que es en honor a Saturno, y esa la cambiaron por Navidad. Y luego aparece la fiesta veraniega, la fiesta de verano de Ishtar, y le pusieron Eastern, que es Semana Santa. Entonces Ishtar era la diosa babilónica desde muchos tiempos antiguos, y también la información, la página que está aquí es información en general de la historia de esta diosa. No lo saqué de ningún diccionario bíblico, ningún diccionario religioso, sino que lo saqué de Wikipedia, y puede ver a Ishtar. Aquí está la imagen de esta diosa, y dice aquí Ishtar o Istar es la diosa babilónica del amor y la belleza de la vida, de la fertilidad. Se asociaba principalmente con la sexualidad. Su culto implicaba la prostitución sagrada. La ciudad sagrada de Uruk se llamaba la ciudad de las cortesanas sagradas, y ella misma fue la cortesana de los dioses. Istar o Ishtar tenía muchos amantes. Sin embargo, como señala a Wirant, y ya dice más de la historia, pero representa esta diosa babilónica, representa a una ramera que tenía prácticas sexuales con muchos dioses y con muchos. Eso es lo que representa esta diosa, y en honor a la fiesta de esta diosa se cambió por la Semana Santa en los tiempos de Constantino. Usted puede leer toda la historia y se va a dar cuenta de muchas cosas. Aquí nada más estamos dando un resumen de por qué en Apocalipsis capítulo 17
se trae un juicio tremendo contra Babilonia. ¿Y por qué la llaman la gran ramera o la ciudad grande y la madre de las rameras? ¿Por qué un juicio tan severo? Y es por eso, porque tiene muchos atributos muy malvados, muy perversos. Entonces, la fiesta de Ishtar le pusieron Easter o Semana Santa y le nombró la resurrección de Jesús. Y las prácticas paganas de estos festivos siguen aún, que son las borracheras, las dádivas de regalos y las fiestas depravadas. Número 2. El quinto emperador César Nerón fue conocido como la Bestia. Incendió a Roma, culpó a los cristianos e inició persecución donde murieron millones. A Pablo decapitó, a Pedro crucificó cabeza abajo. En hebreo, el equivalente numérico de César Nerón es 666. Y aquí lo que está diciendo es de que a través de los romanos y más específicamente, recuérdense que estas fiestas fueron metidas al cristianismo por los romanos y más específicamente la iglesia romana. Entonces lo que está diciendo aquí en el punto número 2, que el emperador César Nerón fue uno de los que inició una gran persecución contra la iglesia, contra los verdaderos cristianos, y así ha venido esa persecución. Ahí mataron a Pablo, mataron a Pedro, mataron a muchos seguidores de Jesús, y después le pusieron más adelante, cientos de años más adelante, le pusieron la Santa Inquisición. Hicieron una matazón de muchos santos, de muchos cristianos, y hasta hoy día la famosa iglesia romana sigue persiguiendo a muchos cristianos a través de los jesuitas. Puede buscar en YouTube testimonios de jesuitas y se va a dar cuenta de lo que ellos hacen, que son enviados directamente por el Papa y siguen órdenes directamente del Papa. Y este grupo de jesuitas está establecido para ir directamente en contra de los cristianos, en contra de los nacidos de nuevos y eliminarlos, o sea, matarlos. Entonces, han tenido mártires desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos de hoy día. Número 3. Semiramis de Babilonia fue la fundadora de misterios babilónicos y la primer suma sacerdotisa de la idolatría. De allí toda clase de sistema pagano e idolátrico se esparció por todo el mundo. Esta diosa Ishtar que vemos aquí, no quise quitar la imagen, porque en otras culturas se le conoce como Semiramis también. Esta fue la que es la Semiramis de Babilonia, fue la fundadora de los misterios babilónicos y la primer suma sacerdotisa de la idolatría. Y de aquí, de esta diosa, se deriva toda clase de sistema pagano e idolátrico que se esparció por todo el mundo. Así que si usted fuera por todo el mundo, todos los países de todo el mundo, y puede ver algún tipo de idolatría, algún tipo de culto a una imagen o algo que no sea Dios, todo eso se derivó de esta Semiramis o esta diosa que vemos aquí. Número 4. Recuérdense que si tiene pregunta puede hacerla. Punto número 4. El culto a la reina del cielo.
Así que déjeme irme a las imágenes. El culto a la reina del cielo. Jeremías 7:16, capítulo 44, verso 18 de Jeremías también. Entró en la iglesia católica con el culto a María. La reina del cielo era representada por una madre con un niño en sus brazos. Fue introducida en Israel por Jezabel. Así que antes de que fuera introducida a Israel ya existía. Quien la introdujo a Israel fue Jezabel, pero esto no quiere decir que no existía. Ya existía, viene desde Babilonia. Recuerde que viene desde Nimrod, desde los tiempos de Noé, por decirlo así. Entonces, a través de la historia, no sé si comprende esta imagen, pero la primera figura que vemos ahí es, y todo esto tiene, todo eso es de la historia, no es de que nada más estamos inventando, todo esto tiene su trasfondo histórico y arqueólogos han encontrado mucho respecto a esto. Entonces, en Babilonia surgió Semiramis, la imagen de Semiramis y Tamuz. Semiramis era la diosa del cielo y Tamuz era el hijo de Semiramis y tenían a la imagen de esta mujer Semiramis con un niño. Ya adoraban a esta imagen. Después, más adelante de Babilonia, recuérdese que estos imperios empezaron a caer, pero sus creencias, sus religiones, sus prácticas siguieron a través de la historia. Entonces, más adelante, en Grecia se conoció, o mejor vamos a ir para abajo, en Egipto se conoció a Isis y a Horus. Isis era también la reina del cielo que ellos adoraban ahí en Egipto, y Horus era su hijo, y lo representaban con una imagen de una mujer con un niño. Más adelante tenemos a Grecia, y Grecia, a esta reina del cielo la conocían como Afrodita y Eros. Entonces, Afrodita tenía a su hijo Eros y también era representado con una imagen de una mujer, también la conocían como reina del cielo y su niño en sus brazos o su niño de esta diosa. Luego en la Roma imperial, la Roma, por decirlo así, la primer Roma, por decirlo así, la que empezó todo, antes de que saliera la actual que nosotros conocemos como Roma, se conoce a la diosa Diana y Atis. Aquí esta Diana hasta tiene su templo de Diana por ser tan famosa. También se menciona en algunos de los pasajes de Hechos. Se me hace que es Hechos. Se puede mencionar a Diana. Y también en India se conoce también a Devaki y Krishna. ¿Cuántos han escuchado mucho de Krishna? Pero la mamá de Krishna era Devaki. Y estos son dioses. Esta también la adoran como reina y también su niño Dios, por decirlo así. Más adelante también ahí mismo en Asia, en el lugar de Asia, tienen a Shen Mo en China. Y luego Roma empieza también a venerar a Venus y a Cupido. ¿Cuántos han escuchado de Cupido? Pues Venus es la mamá, Cupido es el hijo, y esto también se le conocía como reina del cielo. La adoraban, la reverenciaban, le traían sus respetos, como dicen a algunos. Dicen, no la adoramos, nada más la veneramos, la respetamos, pero nosotros sabemos la realidad. Y luego, actualmente, la final es en el catolicismo, está María y Jesús. Esta María también se le considera la reina del cielo y a Jesús se le considera también como el niño Dios y también le ponen la madre de Dios.
Y entonces de ahí viene esta tradición, el culto a la reina del cielo. Y eso habla la Biblia del culto de la reina del cielo. Y dice Jeremías 7, 17 y 18, dice con signo de interrogación: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira, dice Jehová. O sea, ahí Dios estaba diciendo, todo esto hacen toda la familia, los hijos, los papás y las mamás. Todos ellos están adorando a la reina del cielo, le hacen ofrendas. Y ahí lo dice muy claramente. Entonces, antes de que existiera María, la madre de Jesús, ya viene la tradición de la reina del cielo. Lo único que para que lo adoptara todo el mundo, le pusieron en la actualidad, por decirlo así, se lo pusieron a María y a Jesús. Pusieron una media verdad en medio de una mentira. Entonces nosotros sabemos muy bien que la Biblia habla de María, la madre de Jesús, y fue una gran mujer, fue bienaventurada, pero en este pasaje de Jeremías todavía ni siquiera había nacido María. Y todo esto nada más refleja o revela o muestra la adoración que se le hacía a la reina del cielo. Y Jeremías capítulo 44, verso 19 también dice: y cuando ofrecimos, aquí están hablando las mujeres, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Claro que no, dicen ellas. Todo lo teníamos el permiso de nuestros maridos. Aquí habla también que le estaban ofreciendo incienso a la reina del cielo y le derramaban libaciones y le hacían tortas en forma de tributo para el culto a la reina del cielo. Y todo esto lo hacían con permiso de sus maridos. En pocas palabras, toda la familia estaba muy bien involucrada en las perversidades de la idolatría y más que nada de la reina del cielo. Punto número 5. Al ser destruida Babilonia, estamos hablando Babilonia, la Babilonia antigua. No estamos hablando al ser destruida Babilonia, la madre de las gran rameras, no. Al ser destruida la ciudad de Babilonia, por decirlo así, que practicaba toda esta idolatría, los sacerdotes paganos huyeron a Pérgamo y de allí a Italia, donde se establecieron. El sumo sacerdote tenía el título, fíjese bien, el sumo sacerdote de los sacerdotes paganos de Babilonia tenía el título de Pontifex Maximus, que después fue asumido por Julio César. O sea, Julio César tomó ese nombre de Pontifex Maximus. Y después de Julio César lo tomó Constantino. Él también se quiso llamar Pontifex Maximus. Y luego pasó a los obispos de Roma. Hoy en día lo usa el Papa que está en el Vaticano como sucesor del sacerdocio babilónico y siervos del dios Pez, que es el dios Dagón
que lo menciona la Biblia, usando como sus antecedentes idolátricos el anillo con el símbolo de pez. Así que hoy día el Papa que está en el Vaticano tomó ese nombre de Pontifex Maximus y llevando esta sucesión sacerdotal de los babilónicos. Y tiene el Papa tiene un anillo con un pez. Tiene muchos anillos, tiene un anillo con una cruz, pero el anillo de un pez es el que usan para asumir el cargo de Pontifex Maximus. Así que ellos heredaron las tradiciones, la religión, la práctica, todo lo que tiene que ver con Babilonia. Claro que los católicos no van a, ni los sacerdotes ni los arzobispos van a querer aceptar esto. Ellos dicen que su sacerdocio viene de Jesucristo. Primero era de Aarón y luego de Jesucristo, pero todas las prácticas que hacen no son de Jesucristo. Jesús una vez le dijo a los fariseos y a los israelitas, a los judíos, les dijo: ustedes son hijos de Satanás. Y ellos le dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham. Y se enojaron con Jesús porque Jesús le dijo: ustedes son hijos de Satanás, hijos del diablo. Y entonces le pidieron una explicación a Jesús que por qué los llamaba hijos de Satanás, si ellos tienen muy bien registrado su linaje que se extiende hasta Abraham. Y Jesús les dice: ustedes son hijos de Satanás porque las obras de Satanás hacen. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. En pocas palabras, Jesús les está diciendo que por sus frutos Jesús podía decirles que eran hijos de Satanás. Así que el papado o el sacerdocio de la iglesia romana pueden decir que viene de Jesús, pueden decir que viene de Aarón, pueden decir que viene de la Biblia, pero sus frutos, sus obras son completamente diferentes. Punto número 6. La adoración y veneración de imágenes, al igual que la confesión privada, fueron prácticas en la Babilonia antigua. Así que en la antigua Babilonia practicaban adoración y veneración a imágenes. Y también practicaban la confesión privada. Estas eran las prácticas babilónicas. Número 7. El símbolo de la cruz era del culto místico de Tamuz. Ezequiel 8:14. El rosario viene de los misterios babilónicos. El orden de los monjes y monjas es imitación de las vírgenes del templo en ritos sexuales pervertidos, templos paganos. Número 8. Los colores escarlata, en el verso que se dice en el verso número 4, dice Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, los colores escarlata, usado por los cardinales de Roma, también el color de la alfombra sobre la cual anda el Papa. El manto del Papa es escarlata y púrpura. En su coronación usa vestido, corona y cetro cubiertos con oro, perlas y piedras preciosas. Casi como lo menciona Apocalipsis 17:4. Usa muchas características de este pasaje.
Y usted lo puede ver, no hay necesidad de que yo me extienda en explicarlo, porque usted puede verlo cuando sale en la tele, puede buscarlo en la internet y puede verlo así con todo esto. Número 9, ebria, dice que esta mujer ebria de la sangre de los santos. Hubo millones de mártires en la Santa Inquisición, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 17:6. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, o sea, que había matado a muchos santos. Fueron tantos las matazones que hubieron que estaba ebria. Y luego dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué hace esta distinción entre los santos y la sangre de los mártires de Jesús? Eso es muy importante, por eso lo quise poner aquí en amarillo. Quiere decir que esta mujer ha hecho matazones de santos desde los tiempos de Jesús, desde los mártires de Jesús hasta hoy día y hasta cuando se encuentra en el capítulo 17 de Apocalipsis, que está en la gran tribulación. Hasta ese momento, que para nosotros es el futuro todavía, hasta ese momento, esta mujer va a estar haciendo, esta ramera va a estar todavía matando a muchos santos. Y la Iglesia Católica, a través de los jesuitas, todavía practica esto. Todavía matan a muchos santos. Estúdielo por usted mismo y se va a dar cuenta que todavía hacen eso. Dice, y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice aquí el apóstol Juan. Número 10. Roma se conoce como la ciudad de los 7 montes. Eso lo vemos en el verso 9 y 18. Dice Apocalipsis 17:9. Primero le dice el ángel a Juan, toda esta visión que te estoy mostrando, le dice el ángel a Juan, es para la mente que tenga sabiduría. Y luego empieza a revelarlo el ángel y dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Quiere decir que esta mujer está sentada sobre 7 montes. Y en el capítulo 17, en el verso 18, o sea, más adelante, en el verso 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto quiere decir que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta esta ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y entonces, déjenme ver si tenía una imagen o no tenía una imagen. Creo que no. Creo que no puse la imagen, pero la única ciudad con todas estas prácticas que se sienta sobre estos montes, sobre 7 montes, es Roma. Entonces, tiene todas las características de Roma. Nosotros podemos ver muchas cosas en la Iglesia Católica por todo sus prácticas que ellos hacen. Roma se conoce como la ciudad de los 7 montes. Cuando dice en el verso número 6, vamos a ver aquí, Apocalipsis 17:6, cuando dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi,
quedé asombrado con gran asombro. Muchos piensan que quizá su asombro fue al ver en ella nombres y símbolos cristianos. En pocas palabras, muchos piensan que Juan se sorprendió, se asombró tanto porque miraba muchos símbolos cristianos y pensó que era una mujer cristiana, pero no era así. Ahora otros piensan que se asombró tanto. Juan dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Muchos piensan que quedó asombrado porque esta mujer ha derramado sangre de los tiempos de Jesús hasta la gran tribulación. Y fue tanto su asombro que quería conocer quién era, pero no podía entenderlo hasta que el ángel le explicó quién era esta mujer. Número 12, del verso 10 al 12. Dice, o mejor dicho, verso 8 y verso 10 al 12. 5 de ellos han caído. Los que han caído es Siria, Egipto, Babilonia, Media Persa y Grecia. Uno es, y ese uno es Roma. El otro aún no ha venido. Quiere decir que el otro es el que va a venir en la gran tribulación, el reinado del anticristo. Las 10 naciones europeas. El octavo, la bestia con poder absoluto. Entonces dice Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pienso que no estaba en el lugar correcto. Dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, y fíjese bien lo que está en amarillo, era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, vuelve a repetir, era y no es y será. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? También Apocalipsis 17, del verso 10 al 12, dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Cuando dice en el verso anterior, era, quiere decir que estos 5 han caído, porque eran, pero ya no son. Y estos reyes que han caído son Asiria, Egipto, Babilonia, Medio Persa o Medo Persa y Grecia. Esos son los que eran. Y luego dice este verso, uno es. Cuando dice uno es, quiere decir que uno es en este momento. Y este es Roma. Y el otro aún no ha venido. Este que no ha venido es el reino del anticristo. Es en la gran tribulación. Y cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. Y nosotros sabemos que su reinado, el anticristo, no va a ser por toda la eternidad, va a ser por un breve tiempo. De 7 años, dividido en 3 años y medio cada tiempo. Dice, y es de entre los 7 y va a la perdición, porque el anticristo sale, pero va para ser destruido por Cristo. Y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que de esto está hablando en este pasaje. Déjenme ver si puedo salirme de la pantalla. Entonces, por eso dice estos versos que era, es y está por subir, o algo otro dice y será. De eso es lo que está hablando. Permítame, quiero
arreglar mi pantalla aquí. Y así llegamos al final de la página número 8. Y luego está la página número 9, ya para terminar el capítulo 17 de Apocalipsis. Y dice el verso 15 al 14, el propósito es de pelear con Cristo y los arrebatados. Pienso que eso lo vamos a tratar de dejar para la próxima clase porque es también muy importante. El propósito del anticristo, el propósito de el falso profeta, el propósito del dragón, de tener tanto dominio, es poder hacer guerra, no nada más contra los santos, sino pelear con Cristo. Y eso lo vemos ahí en ese pasaje que leímos del capítulo 17, dice, capítulo 17, verso 13 y 14, dice el verso 13, capítulo 17, Apocalipsis, verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos reyes que hemos hablado, dice que entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pero tienen el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Está en el verso 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que, ¿cuál es el propósito del anticristo? De tener tanto poder en la gran tribulación, de tener tanto dominio, de tener una religión, de tener una moneda, de tener su marca, que le van a llamar la marca de la bestia, de tener tanto dominio económicamente y en todas las facetas que conocemos, es porque quiere pelear contra el Cordero, quiere juntar a la gente para pelear contra el Cordero. Y esta va a ser la batalla de Armagedón. O sea, va a retar al Cordero y lo va a retar en la batalla de Armagedón. Entonces, como ya les di mucha información muy, muy complicada, y esto que estamos hablando de la batalla de Armagedón es también muy complicado, lo vamos a dejar para la próxima clase para hablar un poquito más extenso acerca de esto. Pero para mientras, vamos a terminar en las notas que tenemos en la página número 9. Dice, así que el propósito es de pelear con Cristo y los arrebatados. Y luego dice, en sus primeros, punto número 14, en sus primeros 3 años y medio, el anticristo necesita el sistema religioso falso, pero después lo destruirá y se proclamará Dios en el templo de Jerusalén. Primero él va a dejar, tratar de dejar que adoren a sus dioses, pero ya cuando tenga el poder va a perseguir a todos y va a ser una sola religión. Perdón. Y luego dice el punto número 15, verso 18, solo de Roma se pueden decir estas palabras. En pocas palabras, ¿quién es Babilonia? La gran ramera, la madre de todas las rameras, por sus prácticas, por su lugar donde está, que está en la ciudad que se sienta en 7 montes. Parece que tengo aquí la imagen, déjeme ver si lo tengo y para que usted pueda tener una mejor idea, y si no, pues lo dejamos para la próxima clase. Entonces, aquí está, dice 7 colinas o los 7 montes de Roma, y aquí en la imagen, aquí están los 7 montes, la colina o el monte de Aventino,
el monte de Palatino, el monte de Sello, el monte de Esquilino, el monte de Capitolio, y ahí vienen los 7 montes donde está sentada esta gran ciudad de Roma. Y dice aquí, esto lo saqué de Wikipedia, dice, los 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. Fíjese bien, ahí está hablando de Roma. Entonces, así que todo esto lo podemos atribuir y nada más y nada menos que a Roma. Así que no sé si hay alguna pregunta, y ahorita es el tiempo donde si tiene una duda puede hacer su pregunta, y si no, pues nos vamos a quedar aquí y vamos a irnos a peticiones si hay. Hermano, Sí, dígame, hermano. tengo una pregunta donde dice, no lo entendí, que donde dice que los reyes van a entregarle el los, no lo entendí muy bien. A ver, Sí, le van a entregar su poder a la su bestia, poder, ajá. su poder y autoridad a la bestia. Ah, sí, no dice eso, ahí no lo entendí. Los reyes, o viene siendo de ahora los gobiernos. Eh, Sí, 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 da. sí, O sea, como los presidentes, Gobernantes. los gobernantes, pues. sí. Sí. Ah, ok, y el cordero, pues es Jesús, ¿no? El Cordero es Jesús, sí. Ah, ok. Entonces, en ese tiempo, cuando dice que por un breve tiempo se le va a entregar este poder a los reyes, porque ellos rápidamente se lo van a dar a la bestia. Quiere decir que cuando surja la bestia, van a ver estos reyes o estos presidentes, se puede decir así, eh, tienen el mismo propósito de la bestia. Por ejemplo, hoy le voy a explicar algo muy sencillo. Hoy está el nuevo orden mundial. Muchas naciones tienen ese mismo propósito. Entonces, si viniera alguien que quisiera entrar con un gobierno donde puede acaparar más naciones, por decirlo así, dice, bueno, pues yo voy a gobernar toda Europa. Y los presidentes de que están ahí en Europa ven que tienen el mismo propósito del nuevo orden mundial, entonces automáticamente le van a ceder su poder, porque saben que todos ellos tienen el mismo propósito. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Cuando se le dé el reinado a estos reyes, prontamente el anticristo va a aparecer. Ellos van a identificar al anticristo y lo van a ver como un buen líder que tiene el mismo propósito que ellos. Entonces le van a ceder su poder porque el anticristo no comparte poder con nadie. También este dragón y esta ramera dice que el mismo, él mismo dice que va a destruir a la ciudad de Roma porque no quiere compartir su poder con otra entidad, sino que Roma nada más va a ser ¿cómo le dijera? Históricamente alguien que ha llevado la idolatría, la perversión, la falsedad, el engaño, y, y cuando llegue el anticristo lo va a tomar y va a seguir engañando a todas las naciones. Pero él solo se va a quedar con el poder, no lo va a compartir con nadie. No sé si hay otra pregunta o si... La ramera, ¿quién es, hermano? La ¿Cómo? ramera. La ramera. Esa es la ramera. Ahorita la podemos identificar como la iglesia romana por sus prácticas. Ok. Muy bien. Gracias, hermano. Sí.
Y por eso dijimos que, por ejemplo, el Papa, cuando toma su posesión, el anillo que lleva es el anillo del dios Dagón, que es un pez, lo habla la Biblia. Y también ponen muchos anillos, pero esos anillos son especiales para el Papa. Y sus tradiciones, ya vimos, ¿por qué cree usted que los sacerdotes del catolicismo no se visten como los sacerdotes de la Biblia? Es porque son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Y la Iglesia Católica, cuando usted le pregunta a un sacerdote, dice que lo tomaron de Cristo. Pero si lo tomaran de Cristo, entonces se hicieran las obras de Cristo. Pero sus frutos, sus obras son completamente diferentes. Por eso nosotros vemos que es un engaño, pues, el que hay ahí. No sé si hay otra pregunta. Y si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir. Si hay una petición para terminar con la clase. Y pues si no hay petición, entonces vamos a... Sí, hermano Carlos, yo quiero pedir oración por Juan Padilla, por conversión y liberación de su alma. Y por la familia Padilla García, por conversión. Por favor. Okay, sí, me recuerdo que Juan Padilla todavía lo tenemos aquí en la lista. Muy bien, gracias. Así que vamos a seguir orando por él, pero dice que también por su familia. Familia Padilla García por conversión. Ok. Gracias. Y también en la iglesia, como los miércoles es servicio de oración, entonces puse la petición ahí por esta persona para que el Señor salve su alma. Y hay que interceder directamente por su alma. Cuando nosotros queremos, nada más para que sepa, Santiago nos dice que seamos específicos en nuestras oraciones. Y a veces uno, por querer ganarse un alma de un familiar o de un conocido o de una persona que uno quiere que sea salva, y si esa persona, por decirlo así, tiene ciertas prácticas, por ejemplo, si practica el vicio del cigarro o el vicio de la bebida, uno dice, Señor, quítale la bebida, Señor, quítale el cigarro. Y cuando oramos por un alma es diferente, no debe ser así, porque muchos pueden quitársele el vicio, pero no quiere decir que su alma es salva. Entonces, cuando oremos por un alma así, debemos decirle, Señor, ahora en estos momentos yo te pongo el alma de fulano de tal, y yo intercedo por esta alma, sálvalo, Señor. Y así el Señor empieza a obrar con toda la manera maravillosa que Él puede obrar directamente por esta alma. Hermano,